En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 22 de octubre de 2025. Antes de ir con los temas del día, recordarles que pueden votarnos a través de iVoox, también está el comentario fijado en YouTube, para poder ganar ese premio que concede la audiencia, en este caso el mejor programa de actualidad política. Son 2 clics, pinchan y nos pueden votar si así lo desean. Y si no, pues no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. ¿Qué diría Yolanda Díaz después de su lapsus? Otra vez, Pedro. Esto ha sido lo que se ha comentado en la sesión de control del gobierno. Entonces, pues tampoco tiene mucha historia. Pues Yolanda Díaz haciendo cosas de Yolanda Díaz. Es que vamos, qué sorpresa. Todos han quedado con el lapsus. También llegó a recriminar a la bancada popular. Decía, sí, porque eso que dicen ustedes de que el dinero público no es de nadie, no me, se lo dijo Carmen Calvo, Yoli. También en eso, pues también mal. Pero bueno, Yolanda, bastante tiene con lo suyo. Lo que pasa es que solo sufrimos nosotros. Pero hay otros que están sufriendo, y mucho. ¿Y a quién nos referimos? Pues a Junts. Aquí le hemos estado hablando sobre el fenómeno de Aliança Catalana, que es un fenómeno muy interesante. Y cómo ese fenómeno regional se podía trasladar a la política nacional y hacer que el gobierno de Sánchez pues toque a su fin. Porque se nos olvida, parece que esto es una cosa de la corrupción y tal, no. Se nos olvida que con que Junts diga hasta aquí, pues hasta aquí llega Pedro Sánchez. Y claro, si a eso le sumas el alza y el auge de Aliança Catalana, que es que los está reventando por todos lados, pues hombre, algo van a tener que hacer. El no hacer nada, el seguir siendo la muleta del sanchismo, el vender que consiguen concesiones, que en realidad no consiguen nada, pues no les está dando resultados. Y hoy en el Congreso, Míriam Nogueras decía que quizá ya va siendo hora de hablar no del cambio de hora, sinó de un cambio político. Lo escuchamos. Han aconseguit que la gent estigui fins als nassos de tots. I després diran que ve la dreta és culpa nostra. Acabo, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. La hora del cambio, le decía Míriam Nogueras a Pedro Sánchez. Previamente le criticaba por la cuestión de los autónomos, el tema económico. Y Gabriel Rufián, que lo interesante, como digo, no está siendo lo que ha sucedido en el Congreso. Es el circo habitual. Lo interesante es lo que ocurre en redes sociales. O sea, la guerra que tienen Junts, Esquerra y Aliança Catalana es realpolitik, que se dice. Maravilloso seguir ese fenómeno. De hecho, Rufián cogía este trozo de la intervención de Míriam Nogueras y ponía PP, Vox, Junts. Claro, Rufián, pues bueno, Esquerra está como está, no levantan cabeza, y Rufián ya directamente, pues bueno, es más madrileño que ninguno. Porque esto hay que pensar, la política democrática lo que obedece es electores, clientes, votantes, como lo quieran ustedes llamar. Y su nicho no está en España, está en Cataluña. Cuando hablan en el Congreso de los Diputados no lo hacen en clave nacional, lo hacen en clave regional, para los suyos. En esa guerra para los suyos, claro, Rufián es un tipo que dijo en 18 meses me voy ya. Que está más en Madrid que en Cataluña. Que va por ahí diciendo Estado opresor, uy, España, qué terrible, mientras está por los bares de la capital de ese reino opresor, bailoteando. Entonces, claro, esto de, ay, uy, Estado opresor español, qué malo es. Sí, una caña y una de bravas. Y media rusa. Hombre, pues es que es más español que ninguno. Esa es la realidad. Entonces esto cuesta vender el discurso, claro. Uno si es independentista, pues dice, hombre, creerme a este, difícil. El otro ya le da igual. Pues no sé, se acabará integrando en las listas de la PSOE. O el otro día estaba en la revuelta de Broncano. Si eso no es ser sistema, pues ya me encontrarán ustedes.
¿Cuál es el programa del sistema por excelencia? La revuelta de Broncano. Y ahí va Rufián. Claro, la guerra es interesante, de verdad, síganlo en Twitter porque es que no tiene desperdicio. Lo más divertido. Porque Míriam Nogueras ponía tweets como, por ejemplo, hace escasas horas. Cataluña no es España. Como reivindicando esa independencia que ya no reivindica, en este caso, Esquerra. ¿A Rufián ustedes la han escuchado en el Congreso diciendo algo de esto últimamente? No. No, porque él le gusta estar en Madrid. Le gusta estar ahí, pues en fin, tomando sus cosas por los bares madrileños, cosa que está muy bien, claro. Muy español. Pero estar aquí y que te insulten, pues no tiene tanta gracia. Entonces, pues mejor hacerlo sin que le insulten. De hecho, donde le insultan es en Cataluña, no aquí. El Estado opresor terrible, pues aquí está encantado el hombre. Y esto Junts lo sabe, entonces atacan con eso. Del mismo modo que atacan también directamente, en este caso es un tuit retuiteado por Josep María Cruzet, que es uno de los miembros de Junts, aquí en el Congreso de los Diputados, que le decía, esto lo ponía un usuario, Ignasi Revés, le decía, mirad, Gabriel Rufián haciendo propaganda del aceite de Jaén, ahora que acaba de empezar la cosecha de la aceituna en Cataluña. ¿Quién quiere enemigos teniendo compañeros así? Como eres un traidor a la causa. Recuerden que estos fueron juntos, a las elecciones, con el tema del procés y todo el rollo. Bueno, pues Rufián ya le da igual. Ya digo, pues acabará en la PSOE o en alguna cosa de estas. Pero el problema que tiene Junts es que a su derecha ha salido Alianza Catalana. Sílvia Orriols es mucho más coherente que toda esta tropa, porque ella de verdad, equivocadamente, piensa que la raza catalana es una raza superior y que poco menos que el Estado español sí que es un Estado opresor y por lo tanto ella no se va ni siquiera a presentar a las elecciones generales porque no reconoce la legitimidad de la nación española. Dices, hombre, si uno es independentista, ustedes tienen que pensar en esta clave, pues dices, esta es la coherente, el otro se está mamando por las esquinas y bailando con actrices en Madrid. Y dices, hombre, pues claro, esta no, esta sí que de verdad es coherente con lo que dice. Es que, además, hay que tener en cuenta que todo esto a Junts le deja sin salida. Tanto es así que a Sílvia Orriols le ha montado una campaña en redes sociales utilizando un vídeo que es falso, subido por un usuario anónimo, y todo Junts se ha puesto a compartirlo. Toda su red. Claro, dices, oye, yo de esto no me he enterado. Ya, porque esto es que es muy, muy local, muy regional. Pero es súper interesante. Entonces, uno de los miembros de Alianza Catalana escribía lo siguiente en Twitter. Asistimos a un claro episodio de guerra sucia de Junts contra Alianza Catalana y la imagen de Sílvia Orriols. La tropa de Waterloo y medio grupo parlamentario se hacen eco masivamente de un vídeo falso de un usuario, entre comillas anónimo, con buen criterio, poco después de su publicación. Los nervios son evidentes, el miedo a perder la silla y el control les hace enloquecer. ¡Vergüenza! Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Y por eso, cuando dicen, no, es que Junts siempre ha estado diciendo que ya hasta aquí. No. Realpolitik. Yes. Oye, que en las últimas encuestas, Alianza Catalana tenía un 19%. Junts un 21%, Esquerra un 21%. Las dinámicas funcionan como funcionan. Y las tendencias también. Y por lo tanto, es evidente que en la próxima encuesta Alianza Catalana será la primera fuerza separatista, independentista, secesionista, como lo quieren ustedes llamar. Esto va a ocurrir. Claro, cuando uno se pregunta ¿de dónde saca los votos Alianza Catalana? Pues el 21% de sus votos salen de Junts. El destrozo que le está haciendo Alianza Catalana a Junts es impresionante. Se celebra y mucho. El 11% lo saca de Esquerra. El 7% del Partido Popular, el 7% del PSC, el 5% de Vox y el 30% de la abstención, personas que no es que nunca hayan votado, sino que en las pasadas elecciones no acudieron a votar. Pero es el fenómeno que está aglutinando por completo a los secesionistas.
Y además, también, como digo, a mucha gente que no lo es, pero que su discurso anti-inmigración es muchísimo más potente que el que plantea Junts, y que Ryan y les cuento, claro. Porque el problema migratorio que tienen en Cataluña es espectacular. Claro, todo esto es un poco lo que pasa en el País Vasco. Que, oye, pero nosotros íbamos con el rollo ¿no? La raza vasca superior, y nos jugábamos la vida, matábamos a personas inocentes, nos encarcelaban, y ahora a ver quién encuentra un vasco, a ver quién tiene suerte. A ver, alguno queda, pero no muchos. Pues lo mismo ocurre en Cataluña. Pero es que en Cataluña dijeron, no, Junts, la extinta CiU, decía, no, aquí que no vengan sudamericanos, que estos como hablan español, pues claro, van a decir, oye, ¿para qué voy a aprender catalán si puedo vivir? Mejor vamos a traernos a todos los del Magreb y pilla también pakistaníes por ahí. Y dijeron, vale, no han aprendido catalán, lo que pasa es que sí que a robar y tal, pues sí. Entonces, pues el problema es tremendo. ¿Y ahora tú qué tienes? Pues lo que dice Míriam Nogueras es interesante y no es nada descabellado pensar que están deseando romper el gobierno, porque no sacan nada. ¿Qué les queda? Es un poco lo que le pasa al PNV, cosa que también se celebra. Si tuviésemos unos servicios de inteligencia, pues en fin, con cierta inteligencia, dirían, oye, vamos a crear nosotros un partido ahí de este corte, rollo Alianza Catalana, y reventamos tanto al PNV como a Bildu. Pero no. Pero esto es cuestión de tiempo que ocurra. Es cuestión de tiempo que haya una decisión del PNV o de la propia Bildu que tenga el discurso de Alianza Catalana y arrase. Cuestión de tiempo. Es que nos van a acabar reventando, esto es así. Es que la fuga que tiene Junts es impresionante. Y claro, a ellos tener 5 o 6 diputados aquí en Madrid, pues tampoco hay mucha diferencia. Ahora, gobernar o no Cataluña, pues sí. Pero como ese famoso sorpaso que tanto se utiliza suceda, es que ni Pucci, ni Míriam, ni nada, ¿eh? Los partidos hoy en día, en la democracia moderna, igual que crece muy rápido, también desaparece muy rápido. Miren el caso de Ciudadanos, por poner un ejemplo. Por eso digo que lo interesante es lo que está sucediendo en estos 3 partidos. Esquerra, con Rufián a la cabeza, demostrando que es más español que ninguno y que en realidad está la independencia, pues oye, pues mira, yo es que estaba un poco acomplejado de mis orígenes, entonces llegué a Cataluña y me apunté a esto, pero en realidad, oye, si a mí me meten en el PSC o en la PSOE, yo me quedo aquí en Madrid estupendamente, que me encanta vivir aquí. Y te hago promoción de aceite de Jaén, de lo que tú quieras. Junts diciendo, este es un traidor, ya, pero cuando tienes a otro que te dice, no, traidores, sois los dos, porque los de Junts están sosteniendo el gobierno de Pedro Sánchez, pues hombre, ahí el discurso, claro, hace aguas. Cuando además vas diciendo que el tema económico, porque Alianza Catalana, es que de verdad es muy interesante el fenómeno. Si uno la escucha, una defensa, vamos, de la propiedad privada salvaje. Claro, Junts dice, no, es que esto está fatal, con la economía. Ahora. También Míriam Nogueras, en la comparecencia de hoy con Sánchez, en ese cara a cara, le recriminaba que el dinero público se gastase en la flotilla y en pagarles el viaje de regreso. Pero si ustedes escuchan el discurso de Silvio Oriols, claro, es que, vamos, machaca a Salvador Illa continuamente, cada miércoles, recordándole la cuestión de Palestina, porque ella es prosionista. Es que no tienen salida, no tienen hueco. Quedarse así, oye, fenomenal. Pueden ustedes mantener a Pedro Sánchez, pero van a desaparecer. Cuando dice que es la hora del cambio, pues ahí tiene una salida. La salida de pedirle a Pedro Sánchez la independencia es que no nos la han dado, pues ya está, rompemos. Y tratar así, ya veremos, y con éxito, de tener esa fuga hacia Alianza Catalana. Esto es lo más interesante. Porque no hay que olvidarlo, se nos olvida, que Sánchez está ahí pactando con todos. Con que uno rompa la baraja se acabó. ¿Quién puede ser ese? Junts. ¿Para eso qué necesita? Pues hombre, algún tipo de justificación. ¿Puede ser la financiación ilegal de la PSOE? Puede ser. Pero esto es Realpolitik
¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Te veo muy entregado, siguiendo ahí con mucha dedicación y esmero el serial catalán. Sí, ya sabes que estoy enganchadísimo. Hasta altas horas de la madrugada, viendo ahí cómo Todos los cómo se maneja todo. Me pongo la intervención de Orriols en el Parlamento de Cataluña, sus rifirrafes con ella, lo lleva frito a ella. O sea, sí, además es que ella ya no sabe qué respuestas dar. Justo antes, que lo estábamos comentando, el algoritmo de Twitter es muy caprichoso, ¿no? Entonces, a poco que hables ya del tema, enseguida te salen como 17 intervenciones de Silvia Orriols y ya las caras que ponía ella eran ya como diciendo, por favor, que me deje esta mujer en paz, que ya no sé cómo mentirle, ¿no? Ya, porque claro, la otra esgrime unos problemas que la gente los puede palpar, los puede sentir en la calle, ¿no? Y la retórica que utiliza. Es muy interesante. Muy siglo XX, ¿no? Siglo XX total. Es que lo malo de esta, pues es eso, que si pudiese tú y yo como españoles... Es que ahí está la cosa. Ella sigue pensando que Cataluña es una nación ocupada desde hace 500 años y claro, nosotros pues somos también enemigos, ¿no? de su patria. Así es, pero bueno, la verdad es que es un fenómeno interesante y sobre todo, hombre, ver a Junts mal. Claro, descomponiéndose. Más que mal, descomponiéndose. Y el PNV hoy, qué gusto. Las rameras de verdad que han sido siempre. Sí, los butiflers, ¿no? Que dicen, traidores. Pues vamos con más polémicas, en este caso de la mano de Merche Aizpurua. Correcto, que ha aprovechado su intervención en el Congreso de los Diputados para rescatar el fantasma del franquismo y también del fascismo y le instaba a Pedro Sánchez a proteger a la gente de lo que ha vendido como una amenaza. Claro, manda narices que diga esto la portavoz de Bildu cuando era ella la que señalaba a víctimas de ETA a través del diario Egin. El presidente del gobierno le prometía además que iban a retirar toda la simbología franquista que todavía se puede ver en las ciudades españolas y bueno, pues la intervención de Merche Aizpurua pues ha provocado la crítica por parte de la oposición, en concreto de la diputada del Partido Popular Esther Muñoz, que en su turno de intervención, señalaba que era una vergüenza que esto estuviera ocurriendo y la vicepresidenta María Jesús Montero pedía respeto para Bildu. Este era el momento. Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Señora presidenta, señora Muñoz, respeten ustedes la democracia. Todos los diputados que se sientan en esta Cámara están legítimamente representando a un grupo de ciudadanos que les ha votado. Por tanto, respeten. Bueno, pues ese era el momento, Jano. Pero es interesante porque esta señora Esther Muñoz, cada vez que habla, si decimos, vale, vamos a tomar en serio lo que tú has dicho. Entonces entiendo que ella, porque no ha sido Sánchez no ha dicho, venga, vosotros de Bildu sentáis aquí. Ha sido la Constitución española, su partido, que le pareció bien que fuese legal Bildu, y también los ciudadanos. Entiendo que no es demócrata. Podríamos quizá, porque claro, si ha sido Sánchez, no vamos a ver cómo permite estar aquí. No, Sánchez no, la democracia. Yo no soy demócrata, pero si lo eres, o lo eres para todo o no para ratos. Claro. No, esto sí, pero esto no. No, hombre, no. Solo demócrata en el tiempo libre, pues no. Claro, demócrata tiempo parcial, claro, que su discurso, pues en fin. Como digo, ellos a favor de que Bildu esté ahí. Rosa Díez, que estuvo con nosotros hace unas semanas, sí, estuvo en Contrapoder con Padilla el domingo. Gran programa. Cuando estaba UPyD. Acuérdate que UPyD dijo, oye, estos tíos hay que ilegalizarlos. Y el PP dijo que va. Que ¿De, no. ¿De qué estás hablando claro. tú? Oye, que lo pidan. Esther, venga, pídelo ya, si no nos dará asco, que de verdad que da asco escuchar a Merche Aizpurua. Sí, de hecho es que ni siquiera he querido reproducirla porque es que me causa tal rechazo que bueno, prefería... Es que es increíble la cara. Crítica. Tiene la cara y todo. Y es que aparte lo que ha representado, o sea, es que que a mí que no me vendan que esta mujer es lo que en realidad no es. O sea, porque al final pues es una tipa que señalaba directamente en ese diario infecto a quién matar. A quién matar. O sea, y que esa persona esté completamente aceptada y sentada ahí en el Congreso de los Diputados, pues lo siento. No Coalición merece... progresista, Juanan, ¿qué dicen? Ni respetos, ninguno. Hablando de la coalición, claro, pues ayer
Es que claro, Yoli primero salió de Sumar diciendo que se vaya esta ministra de Vivienda, que es un desastre, porque si no, a ver qué pasa con la coalición. Y luego Yolanda Díaz diciendo que hay gobierno no de corrupción, de corrupción. De corrupción. De corrupción para rato. Bueno, pues ha salido la ministra esta... Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez. La de Vivienda. Que decía que la vivienda era un problema solo porque daba votos a la ultraderecha. Efectivamente. Que si no, pues ya Lleva ya quedabais. tiempo diciendo eso. Sí. Lleva Dice, tiempo que mandan... esto hay que abordarlo, no porque la gente no pueda vivir, sino porque le da votos a la ultraderecha. Claro. Si nos diese votos a nosotros, entonces déjalo así. Es que, en fin, el discurso es para hacérselo mirar. La crisis de la vivienda está provocando un enorme desgaste al ejecutivo de Pedro Sánchez a nivel externo y desde hace unos días pues también interno, con Isabel Rodríguez en el punto de mira, porque todo son promesas, promesas y más promesas, pero no se materializa en ninguna iniciativa. Viviendas prometidas y no construidas, alquileres desorbitados, la reforma de la ley del suelo que el gobierno es incapaz de aprobar en las Cortes, y esto último, por cierto, mantiene paralizados proyectos urbanísticos por toda España. Ayer Sumar mostró su enfado, deslizó la posibilidad de que destituyeran a Isabel Rodríguez o que directamente dimitiera. A medida que pasaban las horas, pues suavizaron ese mensaje. Pero la ministra le quita importancia y asegura que sigue trabajando para solucionar un problema tan complejo como el de la vivienda. Escuchamos. No soy una persona de entrar en confrontación ni en conflicto, prefiero estar en las soluciones. Esa es mi actitud y, por tanto, no voy a alimentar ningún tipo de polémica que creo que no va a ningún lado, cuando lo que tenemos que estar es trabajando con mucha intensidad, como hace el Ministerio y como hace el Gobierno en su conjunto, en dar respuesta a la ciudadanía. Esta es la gestión de la que yo les puedo hablar y, efectivamente, si lo que se cuestiona es una creatividad, pues yo puedo asumir la responsabilidad sin ninguna duda, siempre asumo todas mis responsabilidades, pero que llevando la cartera que llevo, atendiendo el principal problema de los españoles, que todo lo que me pase sea esto. Principal problema de los españoles, llevan 7 años gobernando y no han sido capaces de solucionar un problema que efectivamente es muy complejo, pero que está haciendo esta gente, la actitud, ¿no? Sí, gobiernan con actitud. Yo lo único que le puedo decir es que tengo actitud. Pero es un poco el mundo en el que habitamos. Sí, que todo son política de gestos, ¿no? Sí. Es decir, pues eso, que yo pues estoy muy afectado por esta situación y por lo tanto, pues bueno, me voy a dedicarme con mucha actitud a este problema. Pues ya está, solucionado. Díselo eso a tu jefe un día cuando no pegues un palo al agua, claro. y a ver si no te echa el día siguiente del trabajo. Pues sí, en fin. Vamos con Donald Trump, que al final con Putin no. Que va a ser que no. La no reunión. Sí, la no reunión. Se había anunciado, además que el propio Trump lo había anunciado. Sí, esa reunión en las últimas semanas, pues parece ser que no ha lugar. Vaya por Dios. No ha lugar a esa reunión, porque ha cancelado su cumbre Donald Trump con Vladimir Putin, prevista en Budapest. No se van a ver las caras, al menos por el momento. La Casa Blanca lo ha anunciado este martes tras una conversación entre el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov. De hecho, no hay planes para esa cumbre en Hungría en las próximas semanas. Este anuncio pues llega apenas 4 días después de que Trump divulgara los planes para su segunda reunión con el jefe del Kremlin. De ahí toda la sorpresa de haber cancelado este encuentro. La cita prevista en la capital húngara se acordó durante una conversación entre ambos líderes la semana pasada. Fue un día antes, de hecho, de que Trump se reuniera en la Casa Blanca con Zelensky. Pero ahora el presidente de Estados Unidos dice que no va a acudir a reuniones inútiles. No quiere perder el tiempo el presidente de los Estados Unidos. Esto decía en el despacho Oval de la Casa Blanca. I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time, so I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. They're all peace deals. They're agreements, solid agreements, every one of them. But this one, and I said, go to the line of battle, or the battlefield lines, and you pull back and you go home, and everybody take some time off, because you got 2 countries that are killing each other. You got 2 countries that are losing 5,000 to 7,000 soldiers a week. So we'll see what happens. Bueno, pues esas han sido las palabras de Trump. Me da a mí que lleva enfadado una temporadita larga con Putin. Sí. Hombre, es que en eso hay que reconocer que ha hecho el ridículo más espantoso. Esto lo paro yo en 24 horas. No me acuerdo, sí, en la campaña antes de las elecciones presidenciales. Sí, compró la retórica de la propaganda rusa, que no es que no haya propaganda, en las guerras siempre hay propaganda. No, siempre. Pero la compraron de principio a fin y luego cuando vieron la realidad, pues claro, les han hecho quedar mal y eso a Trump no le gusta. Claro, y directamente ha dicho, cumbre, yo voy a perder ahí el tiempo para no llegar a ningún acuerdo, pues para eso paso.
En fin, habrá que esperar. Giorgia Meloni, 3 años. 3 años, sí. Ha pasado rápido, ¿eh? ¿Verdad? Total, Yo, sí. de hecho, cuando he visto el titular me ha llamado la atención porque no sabía que llevaba ya tanto Sí, tiempo. 3 años, lo 3 cual años. es una noticia muy llamativa en Italia, además que Sí. lo estamos comentando estos últimos días. Como el cuartel con Francia. Exacto, que Francia se ha pasado a la italiana y Italia se ha pasado a la francesa. O sea, 3 años ha cumplido Giorgia Meloni como primera ministra del gobierno de Italia. Y hablamos de esa estabilidad porque eso es lo más difícil que ha logrado en Italia, la estabilidad. La primera ministra, de hecho, celebraba que es el tercer gobierno más longevo de la República Italiana. Para que se hagan una idea, en 8 décadas de República ha habido 68 gobiernos. 6, 8, solo 2 encabezados por Silvio Berlusconi, el fallecido Berlusconi, duraron más tiempo que Meloni. Ha logrado dar pues, una imagen de estadista de su gestión, no solo a nivel interno, a nivel nacional, sino también a nivel europeo, y consolidó la imagen de Italia como tercera potencia en la Unión Europea, detrás de Alemania y Francia, y ha estado presente en los grandes acontecimientos internacionales de los últimos años, hasta el punto de ser probablemente la mejor aliada o amiga de Donald Trump a este lado del charco. Y sus socios, tanto Forza Italia como la Liga, pues están muy contentos. Un 43% de los apoyos parlamentarios tiene ahora mismo la primera ministra. Bueno, que las elecciones serían el año que viene, entonces. Son cada 5 años en Italia, Es ¿no? verdad. Creo, no lo sé. Lo estoy Eso es diciendo en un poco Francia de- seguro. En Francia sí que son 5 años. En Italia no estoy seguro. Ahora me pilla, pero... Lo repasamos. Le pero preguntamos bueno, a ChatGPT venga, ChatGPT. rápidamente. Pero vamos, desde luego lo llamativo es eso, que en 80 años, porque claro, precisamente los logros el logro que ha hecho Meloni en Italia ha sido durar, pues eso, más de año y pico, que ha sido lo que ha durado de media un gobierno. Y además que entró con una crisis también muy importante, Brutal, la que brutal. tenía Italia. Es verdad que el apoyo popular que tiene no es menor, ¿eh? Un porcentaje. No, es muy llamativo, ¿no? Y aparte, Cada 5 años. cada 5 años, ¿no? Nos Mira, dice ChatGPT. había acertado. Pero bueno, ha logrado, pues con un discurso contundente, acuérdate cómo la pintaba, ¿no? Como la sucesora de Mussolini, que iba a Sí, llegar, sí. que iba a ser eso, pues el inicio de una nueva era fascista en Italia, tal y cual. Pues bueno, ha mantenido a raya, por ejemplo, el problema de la inmigración. Aún queda mucho que- por hacer. Aún queda mucho, Pero ¿no? se nota la mano un que poco. Feijóo se fue allí, ¿te acuerdas? A Italia para ver cómo Sí. funcionaba el modelo. A ver, ¿cómo hacéis aquí? Tampoco hacía falta irse a Italia, coño. Mucha ciencia, Sí, exacto. En fin. Bueno, pues contaremos Ujú. qué pasa por el mundo, que está Movidito, agitado. movido. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Álvaro Bernat. ¿Qué tal? Muy bien, hacía tiempo que no me pasaba por estos lares. Sí, de normal es una semana sí, una semana no, pero has incumplido y has estado 2 semanas ausente. Creo recordar que se te olvidó llamarme, para ser más exacto. ¿Ah, sí? A ver, puede ser también esto. Sembraré la duda en la gente. Eso siempre está bien. Manuel Llamas, ¿qué tal? Pues aquí estoy, de milagro. Sí, ha tardado Porque un poco. Madrid, capital de Burundi. Porque claro, esto, lo que los atascos ahora en la M30 ya son típicos del tercer mundo. Es una cosa colosal. Lo que antes tardabas 15 minutos, ahora tardas 15 horas. Bueno, pero y lo que ahorras en energía y salvas el planeta, que... sí. Claro, es que tú lo ves por la parte negativa. Pero eso no puede ser. ¿Te has cortado el pelo? Me he cortado el pelo, sí. Bueno, bien, algo es algo. Algo positivo. Yo me tengo que ir a cortar el pelo también. Igual no estaba en un atasco. Exacto. algo me compensa. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, Jano, de estar aquí. Oye, que ha superado los 100.000 seguidores en su canal de YouTube. Hombre, enhorabuena. Miguel. Muchas gracias, Un aplauso. muchas gracias. Medidas Vamos a cautelares. Tengo que decir que hace 2 semanas, la última vez que estuve aquí, desde que estuve hiciste esa petición, noté el empujón de Big One y de Jano y hubo un subidón de suscriptores, o sea que muchísimas gracias a todos. Ya me lleva camiseta corporativa y todo, medidas cautelares. Ah, mira. Si no están suscritos. Es que en la maraña de Santiago Funko seguro. no se ve. Sí, es verdad. Tanto Funko. Ya va a haber un momento en el que no nos Va a veamos. parecer un bazar. Antes de hablar del tema de Miriam Nogueras hoy con Sánchez, aprovechando que estás aquí, Miguel Ángel, repasamos noticias relacionadas con la financiación de la PSOE. Juanín. Sí, una de las noticias que firma Miguel Ángel es que la acusación popular del caso Koldo ha pedido al Tribunal Supremo que investigue los movimientos de caja del PSOE desde 2017, antes de que declare el exgerente del partido Mariano Moreno, que será la próxima semana. El juez Leopoldo Puente ha citado a declarar el 29 de octubre a Moreno y a una empleada de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez, por los presuntos pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. La acusación considera necesario
necesario conocer cómo gestionaba el PSOE los reembolsos de gastos, especialmente los de Ábalos y Koldo, por su posible relación con la trama corrupta. Pues Miguel Ángel, ¿qué información tienes así? Siempre tienes algo. Pues sí, lo sacamos esta noche además en Libertad Digital. En el Supremo ya se da por hecho la imputación del Partido Socialista por financiación ilegal. Se cree que es simplemente cuestión de tiempo y desde luego va a ser clave las declaraciones de la semana que viene del exgerente del PSOE y de esa trabajadora de Ferraz. Lo que me llega a mí es que no se puede descartar que en mitad de la comparecencia, hay que recordar que están citados como testigos, el juez Leopoldo Puente tenga que parar la declaración para imputarlos y citarles otro día. Y lo que está ahora mismo encima de la mesa, ya se da por hecho y por descontado la imputación del PSOE, lo que está encima de la mesa es cómo se va a investigar esa financiación ilegal del Partido Socialista. Es decir, el juez Leopoldo Puente seguramente va a abrir una pieza separada, pero luego tendrá que decidir si se queda la investigación de la financiación ilegal del PSOE o bien lo manda a la Audiencia Nacional o a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla como si fuera un procedimiento completamente aparte de la trama Koldo. Muy bueno, tienen que ir, como decía Juanín, Celia Rodríguez, que esta es la que ha salido en esos WhatsApps. Y aparecía en los sobres. En los sobres, Celia, sí, con el POSIT y todo esto. Y luego Mariano Moreno Pavones. Eso es. Que es el que era el gerente de la PSOE en todo esto, que ahora está en una empresa pública cobrando 250.000. Esto conviene. Que no está mal. Que joder. Que teniendo en cuenta que eso no deja de ser muy sospechoso, porque este hombre dejó de ser gerente, hubo 3 meses que le pusieron en atención al cliente o no sé qué, y oye, después de esos 3 meses, no hay que pensar mal, ¿no? Pero de repente le ponen un sueldazo de 240.000 pavos al hombre, y a mí eso me suena a llamadita, sabéis que sé muchas cosas, ¿no? Venga, pues a ver, vamos a llegar a un acuerdo, esto de atención al cliente es una tomadura de pelo, 240.000 euros. Manu. A ver, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. Yo soy muy de refranes. El refranero popular es muy sabio porque contiene la sabiduría de la gente, y de las interacciones humanas y de las lecciones y de los errores. Y hay un dicho que dice que, oye, si vuela, tiene plumas y dice pío pío, es un pájaro, ¿no? Lo lógico es que sea un pájaro, no es que sea un avión ni que sea Superman. Bueno, aquí tenemos a la banda del Peugeot, Santos Cerdán, al señor Ábalos, al señor Koldo García, todos ellos imputados, uno de ellos en la cárcel, relacionados con temas de corrupción. El único que todavía no está es Pedro Sánchez. Pero claro, hemos visto hace muy pocos días una nueva entrevista de Víctor de Aldama en donde habla clarito, clarinete, como suele ser habitual en él, y dice directamente que Pedro Sánchez era perfectamente conocedor de todo. ¿Cómo no va a ser conocedor el jefe, el número uno, el puto amo, como lo llamaba y lo sigue llamando Óscar Puente? Estamos hablando, y además así lo refleja la investigación en curso por parte de la Guardia Civil, de una trama corrupta que implica a los mayores responsables del Partido Socialista Obrero Español. Estamos hablando de los secretarios de organización del partido, los que manejan el cotarro junto con el presidente del gobierno. ¿Me estás diciendo que Santos Cerdán y Ábalos presuntamente cobraban comisiones ilegales, comisiones irregulares, a cambio de adjudicaciones de obra pública valoradas en millones y millones de euros, y el presidente del gobierno, su jefe, no sabía absolutamente nada? Es más, ¿me estás diciendo que cobraban comisiones ilegales y no daban al menos un poquito al partido al que pertenecen? Porque esto, tal y como refleja la investigación de la Guardia Civil, es un esquema típico de financiación ilegal de partidos políticos. Esto lo hemos visto con Junts, ahora Junts, anteriormente CiU. Lo hemos visto con el Partido Socialista antes, hace años. Lo hemos visto a niveles mucho más bajos, a nivel de administración, en otras formaciones políticas. Esto es lo típico de los partidos políticos. Financiación ilegal por la puerta de atrás a cambio de este tipo de irregularidades. Obra pública, yo me llevo una parte, los que intermediarios se llevan un porcentaje y otro porcentaje para el partido. Esto es lo que se está investigando
como toda investigación, todo empieza por una pequeña arista, por un pequeño hilo. El hilo empiezas a tirar y finalmente llegas a donde llegas. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De la caja B del Partido Socialista. Estamos hablando de Ferraz, estamos hablando de una presunta financiación ilegal, como ha sucedido en otras ocasiones. Grave no, gravísimo. ¿Cuál es la diferencia entre otros casos y el actual? Que el presidente del gobierno se va a mantener en su puesto, caiga quien caiga y pase lo que pase. O sea, el que ahora pensemos, bueno, como ha dicho Esquerra y otros socios del PSOE, si hay financiación ilegal, si estamos ante el caso Gürtel del Partido Socialista, se acabó. Y yo me pregunto, ¿se acabó qué? Si Pedro Sánchez está diciendo, yo estoy aquí, a mí que me echen, si estoy dispuesto a gobernar contra viento y marea, tenga unos socios e incluso de espaldas al Congreso. Sí, ahora hablamos porque la variante de Junts puede ir porque quizás sí que se acabe si le dan una razón para ello, pero ahora lo comentamos. Alvarito. Sí, el refrán que comentaba Manuel y toda la exposición de Manuel va, digamos, orientada en un sentido que es que pues, la realidad existe y cuando las cosas son de una determinada forma, son de una determinada forma. Con el añadido, además esto lo recuerdo ya por enésima vez, a los particulares no nos obliga la presunción de inocencia, eso es a los jueces. Si yo veo una determinada cosa, estoy perfectamente legitimado para decirla. No tengo que estar con el presunto aquí y con el presunto allá. Vale, eso punto número 1. Pero ¿qué sucede cuando, habiendo sucedido algo, tienes a toda una serie de medios de comunicación públicos y privados que se encargan de vender exactamente lo opuesto y exactamente el relato opuesto es el que cala a la sociedad? Que es que al final eso, por cierto que sea, y lamentablemente, precisamente por eso Pedro Sánchez hoy en día está donde está, no termina surtiendo efectos prácticos. Hoy estaba leyendo un libro precisamente sobre el tema de la propaganda, porque me interesa mucho, porque creo que es lo que explica prácticamente todo lo que sucede hoy en día, y el autor, después de, ya al final del libro, después de explicar con todo lujo de detalles hasta dónde alcanza la propaganda, todo lo que se puede hacer, deshacer con ella, decía que la propaganda tiene un límite, que son los hechos. Decía, cuando la propaganda se topa con un hecho incontestable, pues ahí no puede hacer nada. E incluso ponía como ejemplo de alguien que reconocía esto, que era Goebbels. Goebbels intentó convertir Stalingrado al principio en un éxito, pero la realidad le llevaba tanto a la contraria que lo convirtió en un signo de heroísmo. Es decir, hemos perdido, pero hemos sido héroes, porque decía Goebbels que ni el mejor propagandista del mundo puede torcer la realidad. Pues estos son mejores propagandistas que ellos. Tenemos a gente de 35 años que comparte piso con 5, le tienen que quitar el alarma al aceite y no puede comprarse un billete de tren si no está el bono del verano joven, que le dice que la economía va bien, como cohete y tal. Y dicen, sí, pues es verdad, efectivamente. O sea, no te da el sueldo para nada, pero la economía está bien. Tal. Y esto yo creo que es exactamente lo que sucede. Yo como ejercicio, y espero que valores, porque esto lo hago por el programa, estoy siguiendo últimamente a muchísimas cuentas, no de políticos de izquierda, sino gente que está absolutamente convencida de todo esto. Y es alucinante, es alucinante. O sea, digamos, esto se ha explicado ya 20.000 millones de veces. O sea, primero va una especie de intuición, algo que tenemos como los malos jueces. Primero dictan la sentencia, el fallo, y luego ya justifican todo lo demás a posteriori para que encaje. Y mucha gente opera exactamente de la misma forma. O sea, están absolutamente ideologizadas, enfermas de su ideología y no pueden bajarse del caballo a estas alturas. Entonces, todo lo que se le va dando lo utilizan para retorciéndolo, justificar a posteriori, y precisamente por eso yo, por mucho que todo esto sea cierto, y yo creo, pues en fin, que por ahí va la cosa, lamentablemente es muy complicado que termine surtiendo efectos prácticos, que es lo que queremos al fin y al cabo. Entonces, hay algo que, o sea, coincido totalmente con lo que comentas, Álvaro, el tema de la propaganda, la publicidad, todo en Pedro Sánchez el relato. Es que ¿qué tiene que pasar más? Eso es lo que yo me pregunto. Lo hacen extraordinariamente bien, pero yo leí hace poco una columna que decía, ahora no recuerdo el autor, pero que decía literalmente: Pedro Sánchez puede matar a un niño por la calle. Bueno, eso lo dijo Trump, que él podía disparar a alguien. No pasa nada. No pasa nada. Se puede inventar que es la inteligencia artificial o que el niño ha atacado a Pedro Sánchez, ha intentado hacer un atentado de Estado. Se tenía que defender, defensa propia. Y el niño, vamos, condenado después de muerto. Es así, así actúa el PSOE. Y lo estamos viendo constantemente con todo. Bueno, en el caso de la vivienda, la campaña que han hecho absolutamente lamentable, donde aparece un anuncio ya jubilados compartiendo pisos. Es decir, no es que estén generando una serie de problemas brutales al conjunto de la sociedad, sino que encima
se ríen de ti, te insultan a la cara y se recochinean. Ya lo es el colmo de los colmos. Pero comentas, efectivamente, la publicidad es muy útil, la saben aprovechar muy bien y está funcionando. Y además está funcionando dentro de un segmento de la población muy particular. Las encuestas reflejan que el voto estable más sólido del PSOE es el compuesto por señoras mayores de 60 a 75 años. Es decir, las charos. Sí. La charocracia existe. Y las charos es esa votante con el pelo medio morado, medio rojo. Pero ojalá fuese solo eso. Ojalá fueran solo eso. Ese, digamos, El grueso, es el grueso. Sí, eso es la esencia, eso es la destilación de la charo pura. Dentro de la secta, porque esto es una secta, esto no es un partido político, esto es más que una religión, es una secta. Entonces, Pedro Sánchez es el líder supremo de la secta y dentro de la secta hay niveles. El nivel más cercano, el más próximo, el que adora al líder y haga lo que haga, diga lo que diga, son las charos. Las charos de este país, tú le puedes preguntar ¿qué opinas de Pedro Sánchez? Y Pedro Sánchez es Dios. Pedro Sánchez es Dios y no le digas lo contrario. Entonces, surte efecto sin ningún género de dudas. En otra parte de la población es cierto que siguen siendo fervientes creyentes del Partido Socialista, pero es cierto que puede calar más la realidad. Pero es cierto que al mismo tiempo Pedro Sánchez, como los conoce muy bien, ¿qué hace en ese caso? Dice, vale, hay errores. Bueno, no los va a reconocer nunca, pero hay errores, las cosas no van del todo bien. Pero es que lo que puede venir es muchísimo peor. Y utiliza la bandera del miedo, que también tiene efecto en parte de la población. Y acabo con esto. Vale, el Partido Socialista es muy eficaz en materia de propaganda. Bien, eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa con la oposición? Porque es que la oposición, la labor de oposición también es desactivar ese tipo de propaganda. Y también tienes que ser muy eficaz a la hora de vender tu relato para movilizar a los tuyos. Y ahí es donde yo veo el problema, que tenemos también una oposición que no es suficientemente hábil en comparación con el PSOE. Yo creo que nunca ha habido en la historia de España que la oposición tenga más munición que ahora para atacar a diario, a todas horas, al gobierno de Pedro Sánchez. Nunca hemos tenido a un presidente del gobierno con su mujer imputada, con su hermano procesado, con su mano derecha de hace unos años imputado, con su mano derecha de hace 3 meses en la cárcel, con su fiscal general camino del banquillo de los acusados. Jamás hemos tenido una situación así en la historia de España. Y sin embargo, pues, ¿dónde está la oposición dando desde primera hora de la mañana caña, día y noche, repitiendo un mensaje machacón como haría el Partido Socialista? Porque es verdad, el Partido Socialista domina el relato, domina la propaganda, domina los medios. Fijar lo que hicieron para cargarse a Mariano Rajoy con una morcilla en una sentencia, con el juez José Ricardo de Prada. Fijaos lo que tenemos ahora encima de la mesa, que es una auténtica barbaridad. ¿Y dónde está el PP? Yo no sé todavía quién es la persona referente en el Partido Popular para hablar de justicia. O sea, ¿quién es el referente en el Partido Popular para hablar de justicia? Que tendría que estar todos los días, pum, 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 pum. Y luego en Vox, pues están preocupados obviamente de atacar al PP y a veces olvidan que hay que atacar a Pedro Sánchez. Entonces, al final, unos por una cosa, por interés electoral, los otros por complejines, por tonterías, por falta de picardía. No hay oposición que esté cosechando lo que hay encima de la mesa, que es una auténtica barbaridad. Por cierto, Pedro Sánchez es que es un superviviente, porque es que hay que reconocer el mérito de una persona que con la situación que tiene, con su familia, con su partido, que están metidos en 500.000 charcos y que no haya caído todavía. Yo esto... Siempre se dice que el PSOE, en fin, tendrá 1.000 millones de cosas, pero es eficaz con el tema de la propaganda, la manipulación, etcétera. Y yo leyendo esto que os he comentado antes, me he planteado precisamente esa reflexión. Lo que Goebbels no podía hacer propagandísticamente, ellos sí lo pueden hacer. Goebbels tonto no era. Y las herramientas de la manipulación las conocía bien. Entonces, caben dos posibilidades. O bien que ellos sean más listos que Goebbels, que la descarto, o bien que el receptor del mensaje sea más tonto que el de antes.
porque a través de los dos caminos logras el mismo resultado. Apoyo la moción. La segunda, claro, venga, va, la segunda. Yo voto por la segunda. Ese libro te delata. No, pero pues esto que tú... Bueno. Sí, eso no, termino. O sea, es que son cosas burdas. O sea, si uno... En los thrillers, las películas estas que te tienen en vilo hasta el final y al final te dan justo el último matiz que te hace retrospectivamente entender todo. Dices, oh, ostras, ¿cómo me la han liado hasta que se me ha dado este dato? Aquí estamos hablando de que se dice, oye, que tenía sobres con el logo del PSOE y estas cosas, y te dice Franco. O sea, ese es el ejercicio de manipulación, ¿eh? Sí, pero Franco. Mucho más. O sea, es que es una cosa muy burda. O sea, que no tiene ningún tipo de mérito. O sea, a cualquier persona se le puede ocurrir eso. Y entonces, si eso triunfa, necesariamente tiene que ser porque la persona a la que va dirigida ese mensaje, el listón lo ha bajado también mucho. Y precisamente es de lo que uno se percata, a poco que pues, sale un poco del terreno donde impera la racionalidad, y se pone a ver cómo se justifican ciertas cosas. Y lo que sucede es exactamente eso. O sea, que una persona se mira al espejo y diga, qué idiota soy. He estado defendiendo toda mi vida una cosa repugnante, etcétera. Pues eso lo podía hacer Escotado y 3 personas más. Sobre esto que comenta Álvaro, que es verdad, es una especie de fenómeno secta al final. Que es que, de hecho, cuanto más se ataca al líder o cuando... Más piña haces. Sí, más piña haces y todo es una conspiración, porque ¿cómo vas a aceptar que has estado equivocado? Entonces, pues ya te vas con él al precipicio. Pero la gente lo justifica, perdón. O sea, yo cuando veo a la gente justificando esto no dicen... lo de extrema derecha lo dice el PSOE. O sea, la gente está... No, porque mira, no sé cuánto, no sé quinto. O sea, hay un autoconvencimiento. Pero luego la financiación ilegal, si lo que cuenta Miguel Ángel, que yo me lo creo si lo dice Miguel Ángel, que lo van a acabar imputando a la PSOE, dices, vale, habrá el fenómeno del lawfare y tal, que ya se ha instalado, ya se ha dado por hecho. Pero también juegan otros. O sea, aquí una de las razones por las que dices, no, es que Sánchez, ¿cómo va a aguantar? Hombre, también conforme más pasa el tiempo, la probabilidad de que se equivoque tu adversario es mayor, por pura estadística, pero claro, hay otras variables. Hoy la variable es la de Junts, que esto se nos olvida, porque estamos con los casos de corrupción. Oye, que este gobierno está cogido, en fin, por sus partes, ¿eh? Que con que uno diga hasta aquí, es hasta aquí. Y Junts, y ahora vamos con el tema que es lo importante y lo más divertido, sin duda, es esa guerra que hay entre esos 3 partidos que se ve en clave regional, o sea, ellos compiten en clave regional, que nosotros aquí no le prestamos mucha atención. Pues bueno, Míriam Nogueras ha dicho que es la hora del cambio. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que hay que empezar a hablar de la hora del cambio, en velada alusión a un posible relevo en la Moncloa. En la sesión de control al gobierno de este miércoles en la Cámara Baja, Nogueras ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de lograr que la gente esté hasta las narices de todo. Esto decía Nogueras. Han aconseguit que la gent estigui fins als nassos de tots. I després diran que ve la dreta és culpa nostra. Acabo, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. La hora del cambio. Claro, esto también, si mañana Junts dice, venga, Feijóo presenta una moción de censura que tienes nuestro sí, Sánchez se va de la Moncloa. Da igual de lo que haga el Supremo, da igual lo que sean las sentencias. Manu. De hecho, Junts ya ha dicho que se abre a estudiar una moción de censura siempre y cuando Feijóo no sea el candidato. Yo creo que esa opción está cerca, porque Junts yo creo que también es consciente de que por mucho que le dé la espalda al PSOE, a Pedro Sánchez le da exactamente igual. Si es que esa es la clave del asunto. Que estamos ante un presidente del gobierno que ha cambiado las reglas de juego. Lleva 4 años, 4 años, ¿no? Este es el 4º año en el que no presenta presupuestos generales del Estado. Es capaz de gobernar sin presupuestos. Es capaz de gobernar con toda su cúpula y el máximo núcleo de confianza imputado o en la cárcel. Con el caso de la hermana, de la mujer, con el caso del hermano, con el caso del fiscal general del Estado, con el caso muy posiblemente, como bien comenta Miguel Ángel, de la imputación del PSOE como financiación por presunta financiación ilegal. Le da exactamente igual todo, y también los socios. Él lo único que le interesa, él se ha dado cuenta de varias cosas. En primer lugar, aunque pierda votaciones en el Congreso, da igual, porque algunas las gana, saca alguna ley, luego puede gobernar
con vía Real Decreto, algunas convalidaciones se requieren, pero la mayoría las logra aprobar haciendo cesiones, engañando a sus socios. Luego, no necesita presupuestos. Eso se cambió en los tiempos de pandemia. En los tiempos de pandemia, ante una emergencia, se permitió hacer cambios presupuestarios, cambios en partidas que eran mucho más amplias que antes. Y por lo tanto, lo estamos viendo. El gobierno, hombre, no puede hacer todo lo que le gustaría, pero desde luego tiene un margen suficiente para poder gobernar con soltura, sin más. Y luego, ¿por qué le interesa tanto estar en el poder? Por varios motivos. En primer lugar, porque controla los medios de comunicación y todos sus altavoces. Controla el presupuesto, el dinerito. Estamos hablando de 600.000 millones de euros, que es el dinero que maneja todo el Estado, concretamente el Gobierno central, quitando pensiones, cerca de 200.000 millones de euros. Por lo tanto, es mucho dinero. Y luego está el blindaje judicial. Pedro Sánchez es perfectamente consciente de que fuera del poder hace mucho frío. Entre otras cosas, porque él estuvo fuera del poder. Recuperó el poder, pero lo echaron. Lo echaron a patadas de su partido, tuvo que renunciar a su acta con el no es no a Rajoy y finalmente logró recuperarlo. Pero fuera del poder, con todos los líos que tiene, él es perfectamente consciente de que fuera del poder no tienes al fiscal general del Estado, ni tienes a los abogados del Estado, ni tienes la financiación y la protección del Estado y de tu partido político. Por lo tanto, hace mucho frío. Judicialmente está protegido. Consecuencia, él va a aguantar hasta el final. Junts ya se ha dado cuenta de que Pedro Sánchez es un mentiroso. Pedro Sánchez les ha engañado y les toma por estúpidos y por imbéciles, les promete cosas que no puede cumplir y se cansan. Pero se cansan no por los engaños de Pedro Sánchez, se cansan porque ya lo hemos tratado aquí en alguna ocasión. La clave de Junts, del cambio que estamos viendo en Junts con respecto a Pedro Sánchez, no tiene nada que ver con la política nacional. Tiene nombre y apellido, se llama Sílvia y se apellida Orriols. Se llama Alianza Catalana, un partido independentista de derechas, más de derechas que Vox, y encima islamófobo. No quiere la inmigración musulmana como no la quieren cantidad de personas en Cataluña que la sufren día a día. Eso, Junts le está pasando una factura brutal. Cada encuesta que se publica pierde más escaños, pierde más votos. Junts está jugando la supervivencia por culpa de su error de jugar a voy a hacer políticas de izquierdas para salvarle el culo a mi jefe, a Puigdemont, a ver si logra volver, y no solo no va a volver, sino que a lo mejor desaparece. Y ese día, Jano, yo me comprometo aquí a traer una botella de champán. Pero del caro, fría, del caro. Y no de cava, champán francés. Y lo abrimos en directo. Y ese día disfrutaré como un enano. Junts desaparece el mapa. Panda de traidores, panda de basurientos. No solo Junts, el PNV. Ese día, dos botellas. Porque le va a pasar exactamente lo mismo. Os acostáis con esta gentuza, pues ahora sufrir las consecuencias. De hecho, es súper interesante porque, claro, Junts, hay que seguirlos en Twitter. Ya que has hecho el fenómeno... Es que yo no lo estoy haciendo con ellos. Porque yo lo que más he enganchado estoy enganchadísimo es a las cuentas, pero de estos que no sabes quiénes son. Es que esos son los que más información dan. Sí, y entonces, claro, ves que Junts acusa a Esquerra, y sobre todo a Rufián, que es más español ya que ninguno, todo el día aquí está en Madrid mamándose por los bares y tal, o sea, ya... Y dices, vale, entonces dicen, eres un traidor. Claro, esto antes lo decías, no estaba Alianza Catalana... Ok, la indepe buena eres tú. Pero es que ahora te viene una que te dice, no, traidores los dos. Yo no me presento ni a las elecciones en España. Es más, concede entrevistas, pero no habla en español. No. Dice, yo solo hablo en catalán. O sea, tú puedes ir a entrevistarla, pero ella solo contesta en catalán. O sea, es mucho más coherente en el delirio absoluto secesionista que esta tropa. Claro, y Junts ahora dice, coño, ¿y qué digo? ¿Y qué hago? Descolocados. Están súper descolocados. Pues el fenómeno de Alianza Catalana, claro, en clave regional, yo comprendo que España no esté pendiente del tuit del segundo de Alianza Catalana o del número 4 de Junts, pero ahí lo ves, la guerra que tienen entre ellos y hay que entender que ella no lo dice porque es que Sánchez me cae bien o mal, o no, esto es realpolitik y es, oye, mis clientes están en Cataluña y los estoy palmando. Pero a mí que me voten en Cádiz, pues como comprenderás, no me interesa. Alvarito. Vamos a ver, yo reconozco que todavía no conozco a esta fauna, entonces me pondré quizás cambio de punto de vista. Pero yo lo que me planteo es, y lo comentábamos antes de entrar al programa, es que le importa más al potencial votante de Junts, o que se pueda decantar entre Junts y Alianza Catalana, la coherencia en el discurso y tal y cual, o ver
que Cataluña rasca cosas, que recibe cosas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es una primera cosa que se tiene que poner encima de la mesa. Y entonces, evidentemente, si Junts está viendo que Alianza Catalana sube como la espuma porque está subiendo como la espuma, necesariamente tiene que ofrecer una contrapartida. Y de ahí, ¿cuántas veces ha chantajeado Junts a Sánchez en lo que llevan? En fin, o sea, es que ni me acuerdo, sinceramente, porque es algo pero muy habitual. Con una excepción, faltaba en la ecuación que estuviese la variable Alianza eso Catalana. Y esto es lo que claro, es lo que cambia todo. Lo que lo hace más complejo, porque en condiciones normales Junts exige, Sánchez dice, bueno, ¿qué quieres? Bueno, de hecho, antes la ventana de Eurotón se movía más despacio, esto también lo hemos comentado alguna vez. O sea, las primeras concesiones iban como, bueno, metiéndotelo poco a poco con el discurso, tardaban a lo mejor 4 o 5 meses y luego ya empezaba esa cuestión de lo quieres hoy, pues mañana lo tienes. O sea, eso ya se fue acostumbrando el personal, propaganda también. Y fue mucho más sencillo. Entonces, en condiciones normales, Junts pide algo, Sánchez dice que no, como cualquier oferta, Junts lo vuelve a pedir, Sánchez dice que sí, y Junts dice, bueno, muy bien, he conseguido esto, tal cual, y de esa forma me noto un tanto. Yo creo que esto puede seguir teniendo fuerza. Tú piensas que no. O sea, tú piensas que esto es insuficiente frente a... ¿no? ¿Para sus votantes en Cataluña? Totalmente. O sea, mi tesis es y que si Junts dice ahora lo mismo, o sea, lo que pasa es que ya con la mancha de la falta de coherencia que sí que tiene la otra de forma pura desde el principio. Pero si se suma al carro de la inmigración Junts también... Se puede sumar, si todo eso lo tiene que hacer, pero está claro que si yo me sumo al carro como... de la inmigración como ella, con el añadido de que además a quien se pueden rascar cosas es a estos que yo lo estoy haciendo. Claro, pero ¿qué rascas? Porque esta es otra también. Digo, no las concesiones. La Hacienda catalana. Vale, ¿dónde está? La amnistía. ¿Dónde está Puig? En Waterloo. Es verdad que le dejaron venir un rato. Venga, va, que hacemos como que te atrapamos. Operación Jaula. Uy, que se nos ha vuelto a escapar. El que es independiente. A ver, soy gilipollas, pero no tanto. Entonces dices, ¿qué están sacando? Luego ves las encuestas y dices, coño, oye, gobierna la Generalitat de Cataluña y ya, que va al desfile del 12 de octubre. ¿Gobierna Barcelona quién? El PSC también dice, oye, cabrón, que gané yo, da igual, gobierno yo también, todo esto para mí. Entonces, al final, Junts no está, como sacar, no saca nada. Y luego, aparte, también, tú tienes que pensar que ellos dicen, a ver un momento, si Alianza Catalana nos está comiendo y nosotros a Esquerra también, que Esquerra está, vamos, acabada por completo, pero por completo, ahí está Rufián, la prueba más evidente, dices, ¿qué te queda? Lo que seguro sabes es que si te quedas al lado de Sánchez aguantando el gobierno de progreso a la coalición progresista, es que desapareces, que es lo mismo que le pasa al PNV. Igual. Es que yo ahí es donde tengo lo mis otro dudas. es donde dices, bueno, a ver si tengo suerte, pido un referéndum de independencia, no me lo dan y digo, pues ya está, nos ha engañado Sánchez. O la financiación ilegal y digo, oye, la pela es la pela, que esto también importa, el votante de Junts. Es que el votante de Junts no es solo el indepe, o sea, igual que Alianza Catalana tiene un porcentaje de votantes no menor, en torno a casi un 20%, que no es independentista y la vota. Aquí la no trampa, solo es la independencia. Aquí la trampa está en todo lo que decía Nogueras hoy. Hacía referencia a problemas que afectan a toda España, cuando esta mujer en más de una ocasión ha dicho que a España le da exactamente igual, o sea, con lo cual simplemente una estrategia, un tirafloje y tal igual. Yo lo que me pregunto es, yo siendo de Junts, o sea, poniéndome, ahora van a sacar el corte solo, yo siendo de Junts, out of context, Álvaro Bernat. O sea, poniéndome en su piel, ¿qué me interesa más estratégicamente? ¿Irme con Feijóo? A ver si tal, o presionar a tope, o sea, está en una posición complicada, eso es cierto, pero ¿es más esperanzadora la posición de irte con Feijóo? Es que no tienes por qué irte, tú puedes presentar una moción de censura con Feijóo, moción de censura y elecciones. En esas hipotéticas elecciones, imagínate, financiación ilegal imputan a la PSOE, moción de censura del PP, Junts vota a favor y vamos a elecciones. Y Junts se queda en la oposición, que es cuando vive bien, es cuando está el franquismo gobernando, que es lo que le pasa a Podemos. O sea, tú mañana le preguntas a Pablo Iglesias y en privado te dice, a ver si viene Vox con 200 diputados, que es cuando vivo bien, ahora estoy aquí jodido en la uni de otoño. Que dices que hasta este fin de semana. Entonces dices, claro, ellos viven bien a la contra. Entonces, tú no quieres vender Estado opresor, franquista y tal. Venga, va, Pedro, te voto esto. No necesitarías, no es un gobierno de coalición el que tendría el PP con Junts. O sea, el PP sería PP-Vox y si no, el PSOE en algún momento. O sea, no necesitarías a Junts en la ecuación. Es que por eso, yo, vamos, siendo de Junts diría, yo me tengo que pirar de aquí porque estoy ardiendo. Miguel Ángel. A mí me parece ya, yo estoy particularmente cansado de tanto amago.
de los socios de Sánchez. Sí, O sea, sí, yo sí. estoy cansado de frases grandilocuentes, esta mujer que ahora mismo pues, tiene mucho protagonismo, le encanta que la saquen en la televisión con frases que tiene preparadas, dando el mensaje, es la hora del cambio, todo esto, pero ¿hay algo de realidad o no? Esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía antes Manu, es que Sánchez tima hasta sus socios, les vacila hasta sus socios, o sea, vacila a todo el mundo, o sea, les vende una cosa, les dice que va a aprobar esto y luego les miente, lo retrasa, etcétera. Yo creo que está en una situación muy complicada y obviamente el tema de Junts pasa por Puigdemont. ¿Cómo está la situación de Puigdemont? Pues todavía falta que el Tribunal Constitucional avale la amnistía de la malversación, que es el último fleco para que Puigdemont pudiera regresar a España, y esto por lo menos hasta primavera no se prevé que se resuelva. O sea, nos podemos ir a marzo, abril o mayo para tener la resolución del Tribunal Constitucional, pero fijaos todos los meses que hay por delante con todo lo que está pasando en España, ¿no? Entonces yo digo, oye, pues todos estos socios de Pedro Sánchez, que os está vacilando también Pedro Sánchez, dejarle caer, menos frasecitas, muy pues eso, muy efectistas, ¿no? Es la hora del cambio, ¿no? Venga, os está vacilando. Os prometió que Puigdemont iba a volver hace cuánto. Y Puigdemont no ha vuelto. Os está vacilando como a todos los españoles. Dejarle caer. Yoli que decía, cuando imputen al PSOE por financiación ilegal es una línea roja. Yoli, está al caer. Vete... pero claro, es que Yoli... ¿Pero tú crees que Yoli de verdad lo dice? Yoli se acaba su vida política. Os estáis pasando con Yoli. O sea, a mí me da pena esa mujer. Yoli no se ha visto en la vida en una igual y cuando caiga este gobierno, si es que cae, esperemos, tocamos madera, Yoli desaparece la vida política ya. Volver a Galicia a defender a los trabajadores, que es una sindicalista de pro. Volverá a trabajar. Volverá a trabajar. En fin, Yoli. A ver, dos cosas. Sánchez es un gafe. Yo creo que la gente también tiene que ser consciente de eso. Sánchez es un gafe de los chungos. Hay dos tipos de gafes. El gafe que genera mal rollo, pero que se hace daño a sí mismo. O sea, un gafe que el pobre... Tú eres gafe, tío. Te pasa de todo y más. No es el caso de Sánchez. Y luego está el chungo. El gafe chungo, que es el que, según pasa, es como una mofeta. Pero, los que sufran son los que están a su alrededor. Sánchez todo lo que toca lo destroza. ¡Todo! Coño, los del Peugeot. ¿Dónde están los del Peugeot? Están arruinados. Su mujer arruinada. Su hermano, el pobre, que va a tener que tocar la trompeta en el puñetero metro o en la cárcel. Coño, pero es cierto. Es decir, todo lo que toca el PSOE va a dejar, o sea, no sé cuándo dejará el PSOE, pero lo va a dejar hecho unos zorros. Es posible que sea, hasta le tendremos que dar las gracias, porque a lo mejor hace desaparecer al PSOE. Lo que pasa es que igual nos lleva a toda España. Eso lo veo imposible. Eso es lo Antes desaparece España que la PSOE. Entonces, Sánchez, primero, señores, hay que creer en el karma. Yo creo en el karma. Sánchez es gafe. Por lo tanto, PNV y Junts, estáis acabados. Yolanda, ¿dónde está Yolanda, la pobre? Yolanda, Sumar, ¿dónde está Sumar? ¿Qué más que Sumar resta? ¿Dónde está Pablo Iglesias, Irene Montero? Han desaparecido todos los que se le han acercado. Por lo tanto, es cuestión de tiempo. Os queda poco. Segunda cuestión a abordar. Junts, yo, de verdad, cada día lo tengo más claro. Es que va a desaparecer. Es que, comentabas, Álvaro, lo tiene complicado. ¿Qué puede hacer Junts? Junts, aunque hiciera algo, que lo único que puede hacer es hago moción y me quito a Sánchez, hay cambio de gobierno, gobierna el PP y con el PP en el poder a mí me va a ir mejor. Porque es cierto, a Junts le va mejor con la derecha gobernando. Pero es que yo creo que incluso llega tarde. ¿Por qué? Fijaos, por muchas exigencias y por muchas cosas que le haya logrado arrancar al PSOE, ¿quién se lleva las cesiones de Junts? Se las lleva Salvador Illa. El que gobierna en Cataluña es el PSC, por lo tanto, de ahí no rasca absolutamente nada. Y en segundo lugar, tampoco es clave lo que logre para Cataluña. ¿Por qué? Porque sus votantes lo que están es en contra de la inmigración. De la inmigración especialmente musulmana, islamista. Están realmente afectados por el precio de la vivienda, que en Cataluña está haciendo estragos y que es una de las principales preocupaciones económicas de los españoles. Están también preocupados por el tema del empobrecimiento. Por lo tanto, todo este tipo de políticas, ¿quién las defiende? ¿Quién ejerce el papel de oposición a la izquierda que gobierna en Cataluña?
Junts está apoyando al Partido Socialista, que son los que están aprobando... Empobreciendo al personal. Y empobreciendo al personal. Josep María Cruzet, Cruzet, que es uno de los que tenéis que seguir en Twitter. Tú lo escuchas y parece narcocapitalista. Totalmente. O sea, está diciendo, no, es que lo de la cuota de autónomo nos parece mal. No que hayan dicho, venga, va, no lo vamos a subir. No, hay que ir mucho más allá. No puede ser, están empobreciendo a los ciudadanos. No, se lo decía Nogueras hoy también. Sí. Claro, o sea que al final, pero, o sea, estos dicen... ¿Quién hace la labor de oposición? Yo he escuchado a Silvia Orriols. Yo todavía no he indagado en toda su grupo, pero Silvia Orriols cuando habla... Silvia Orriols es independentista, vamos, le da 3.000 vueltas a Puigdemont. Y bueno, no solo le llama traidor, le llama cobarde. ¡Cobarde de mierda! Que te fuiste, proclamaste la independencia, y de repente no, y me cojo el coche y me voy. ¡Cobardón! Traidor, no, lo siguiente. Y luego, por lo tanto, de ahí rasca voto independentista. Lo siguiente porque provocó la prisión provisional de todos los demás. O sea, bueno, también. Entonces, culpa, vota, por ahí, llamándoles traidores, logra voto independentista. Pero es que luego el tema de la inmigración, durísima. Habla de cerrar mezquitas, los inmigrantes, fuera, repatriados. Es decir, yo creo que lo que se puede producir en Cataluña, que no lo vamos a ver en España, que es ese sorpaso de la nueva derecha al partido tradicional conservador, en el Partido Popular, yo creo que van a convivir. Y ya veremos lo que pasa. Todavía es pronto pero es evidente que a corto o medio plazo van a convivir los dos partidos políticos. Pero yo sí veo claro que en Cataluña se puede producir por primera vez lo que está pasando en muchos países de Europa. Que la nueva derecha, y Alianza Catalana es nueva derecha, acaba con el partido conservador o de centro derecha tradicional, que es Junts. Claro. Y lo va a tener muy complicado, porque incluso aunque haga ahora moción de censura, aunque lo haga, llega tarde. Bueno, si yo con ese ya estoy de acuerdo. O sea, vamos con esas promesas, como os acordáis el catalán, que iba a ser oficial, pues que ahora han recriminado. Le han dicho, oye, Bolaños, de hecho será... ¿Cuándo? ¿Ah? Eso ya es otra historia. Vamos a escuchar al ministro Félix Bolaños en el Congreso de los Diputados, preguntado también sobre uno de los asuntos pactados con Junts, entre ellos que la Unión Europea reconozca el catalán como idioma cooficial en Bruselas. Pues bien, Bolaños aseguraba que eso iba a ser una realidad, que no se preocupara, pero ¿cuándo? Pues ya eso es otra historia. Vamos a escuchar a Bolaños. Por supuesto, estamos trabajando para que el catalán sea una lengua oficial en el seno de la Unión Europea. Por cierto, que lo será. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero el catalán será lengua cooficial en la Unión Europea. No tenga usted ninguna duda. Sí, no parece muy Tú vete ahora a Cataluña a decirle a los indepes que mira lo que estamos consiguiendo. Es que les vacila en su cara. Le están descojonando de ellos, Alvarito. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que Alianza Catalana es un problema muy serio, sobre todo porque ella sí que puede blandir el arma de la pureza. O sea, total. Yo soy puro 100%. Ni siquiera me presento a nivel nacional. Fíjate lo puro que soy. Lo que me pregunto yo es si verdaderamente Junts puede plantarle cara estando con el PP, sin coalición. O sea, ¿de qué modo le planta cara a Alianza Catalana de esa forma? Pero es que no está con el PP. O sea, tú piensas que ellos... O sea, no es con el PP en coalición. No sería esto. O sea, ellos el problema que tienen es decir, somos indepes cuando estoy salvando... O sin coalición, nacional. Lo que quieras. O sea, dejando caer al sin PSOE... coalición es diferente. Tú imagínate, PP Vox, que te suman 200 diputados. Y tú estás en la oposición a España. Ahí puedes vender la retórica, que es de hecho los mejores años... Pero piensas que es más retórico, no lo sé, o sea, pregunto, porque es que verdad que no sé cuántas cuentas. Democracia esto es retórico. Sí, pero pregunto, ¿qué es más retórico dentro del ámbito de la retórica, que es lo que lo decide todo? Bueno, es que en Cataluña estoy seguro que hay muchísima gente que dice que se quiere ir y no se quiere ir, o está más a gusto, así no sé cuánto, criticando, no sé quinto, vale. ¿Qué es más retórico? Estar en un sitio que de vez en cuando te dé, bueno, pues pequeñas concesiones y tal, que ya digo que no son de un calado enorme, es verdad. O estar en un sitio donde simplemente pones a parir, cosa que ya puedes hacer, porque aun estando en coalición con el PSOE y demás, siguen poniendo a parir a España. O sea, Nogueras ahora pues parece que le preocupa mucho los autónomos y este tipo de historias, pero vamos, le da exactamente igual. Entonces, no sé hasta qué punto es más retórico lo uno que lo otro, que es lo que ellos se estarán planteando. O sea, la pregunta que se estarán haciendo es esa. Sí. Yo creo que... Uno de los problemas es Puigdemont también. Puigdemont está ya finiquitado porque no da ningún reto. Sí, yo creo que un detonante puede
puede ser sin duda el tema de la imputación del PSOE por financiación ilegal. Yo creo que eso puede ser un antes y un después. Eso puede suponer la convocatoria de elecciones anticipadas, la caída de Pedro Sánchez. Veremos al final cuándo se materializa, pero yo lo que decía es que está efectivamente al caer, porque yo ya he perdido esperanza de que en alguna investigación judicial se llegue directamente hasta Pedro Sánchez, porque al final es muy difícil llegar hasta el de arriba, hay muchos cortafuegos, yo creo que también hay según qué pactos de silencio y yo creo que va a ser muy complicado. Entonces yo creo que puede pasar todo porque dinamite esta cuestión y veremos ahí, es en la hora de la verdad y tendremos que ver a los socios que se retraten y si quieren mantener, como decía la buena de Joly ayer, un gobierno de corrupción, ¿no? Como decía, o sea, porque esto es un gobierno de corrupción, yo creo que es el mejor término que se ha acuñado en mucho tiempo. Es un eslogan, es el gobierno de corrupción, no el gobierno de coalición, el gobierno de corrupción. Y entonces tendrán que retratarse toda esta gente, la Nogueras, el otro, no sé cuál, si quieren seguir integrando este gobierno de corrupción que es el gobierno sanchista. Y además también se dice, luego habría que verlo, veo que el Partido Popular, la moción de censura la tenían reservada, no la han presentado antes esperando este momento de la financiación ilegal. Claro, Sánchez también puede convocar elecciones antes, diciendo, hombre, porque yo te digo que en esa moción de censura, ¿cómo va a salir Junts? O sea, yo no sé cómo podría salir Junts a defender Esquerra y tal, sí, pero además Rufián Esquerra ya le da igual. Yo creo que él quiere ir el número 3 por Madrid, sí, que es donde le gusta vivir, claro. Entonces dices, vale, pero a Junts, ¿cómo vendes tú? Sobre todo hay que pensar en el electorado de ellos. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza a nivel nacional, nivel regional, la gente que les vota. Manu. Yo, por eso digo, creo que lo tiene ciertamente complicado. Yo creo que la única salida que tiene Junts es la de, si finalmente Silvia Riols no se presenta en las elecciones generales y todo va a apuntar a que no se va a presentar, lo único que le queda a Junts es, bueno, yo al menos os represento. Claro, os represento en el por Congreso. Descarte nos votan, claro, y sacamos 5 o 6. Y mucho mejor para Junts representar en el Congreso una posición crítica con un gobierno del Partido Popular que una alianza estratégica con el Partido Socialista, en la que tú, por mucho que le saques cosas al PSOE, todas esas cesiones las va a gestionar Salvador Illa, por lo tanto el Partido Socialista. Y además, importante, la gente se tiene que dar cuenta que todo el paripé que ha hecho Junts, por eso yo estoy convencido de que la va a terminar pasando factura, no tiene nada que ver con la ideología, ni con el programa, ni con los catalanes, ni por nada del estilo. El único pacto y lo único que ha buscado Junts con su pacto con el Partido Socialista es el perdón, la amnistía de Puigdemont. Punto y final. Al igual que Pedro Sánchez se mueve políticamente buscando su propio interés personal, su propio interés particular, y para ello moviliza a su partido y al gobierno, jugando siempre en clave electoral y en clave personal, en el caso de Junts sucede exactamente lo mismo. No se mueve por principio, se mueve por pura supervivencia de su máximo líder. Entonces, la amnistía. Bueno, ahora dicen, vamos a esperar a que el Tribunal Constitucional finalmente permita que Puigdemont pueda regresar. Bueno, eso, pero luego hay que ir a Europa. Es que eso también. Que no, es que no, claro, es que no va a pasar. Es que todo eso va a depender. Que no es que Conde Pumpido diga, venga, ha decidido, para sorpresa de nadie, que sí. Me llamo muy bien, Conde. Te meteremos en la cárcel algún día, pero esto depende de Europa. Va a depender de la Unión Europea. Por eso digo, el papel que juega Junts lo tiene ciertamente complicado. Y yo, tal y como está la situación, la única capacidad de supervivencia que tiene es, como se está hundiendo, más vale que salte del barco e intente nadar a ver si llega a orilla. Claro, de lo otro ya sabes que al final es... Cuanto más tarde, yo creo que va a ser peor. Y que se celebrará, ¿eh? Y el PNV también. Juanín, vamos con Míriam Nogueras, que ha estado también en Telecinco, ¿no? ¿Ha sido con Ana Rosa? En el programa de Ana Rosa, esta mañana. Sí, desde Junts, su portavoz, Míriam Nogueras, acusa a Sánchez de usar cortinas de humo y asegura, como estamos destacando, que es la hora del cambio. Y en el programa de Ana Rosa, después de esa intervención en la sesión de control, el gobierno Nogueras dejaba claro que si no se movía el PSOE, igual empezaban a moverse ellos. Junts, escuchamos. El chicle se ha estirado hasta el final. La situación hasta ahora y esta situación no se puede alargar más. Entonces, si no cambia el Partido Socialista, el gobierno actual y el señor Sánchez, pues vamos a tener que cambiar nosotros y obviamente no lo voy a decidir yo sola. De cualquier manera... Pero lo que está clarísimo es que así no se puede continuar. Bueno, pues... esto es lo que dice Míriam Nogueras. Alvarito. Yo de verdad. Sigues pensando que no, que tú ves que no. Chantaje y ya está, una más. Yo pienso... Yo pensaba como tú hasta hace...
mi breve experiencia vital, me ha demostrado que quien quiere hacer algo lo hace. No amenaza, ¿no? Y quien está a todos lados, es que voy, es que no sé quinto, cogedme que lo mato, no lo está cogiendo nadie. Sujetadme. Pero en democracia es verdad que abonar el terreno, no, esto sí que ocurre. Es relato. Supongamos que quieren... Poco a poco diciendo, es que claro, fijaros, ya os decíamos que con esto será imposible. El tema de salirse entiendo que también es para limpiar su imagen. Es en el sentido de, bueno, es intolerable que yo siga formando coalición con esta gente, que mira, ya es que esto es intolerable, etcétera, etcétera, y precisamente por eso me voy. Bien, si uno tiene claro que se quiere ir, ¿no es mucho más retórico irse ya? Decir, mira, todo lo que hay hasta ahora ya me demuestra que esta persona no es de fiar, con lo cual ni siquiera me hace falta ver a dónde llega esto, porque a día de hoy no son de fiar. Sí, pero tienes que venderlo a la gente que te vota. Tenemos pocas cosas para vender de los desmanes que han hecho esta gente. Sí, pero... Sería un poco complicado decir, bueno, ¿y por qué ahora? Y no antes, ¿sabes? O sea, eso es un poco complicado. O sea, la retórica ellos del lawfare la han comprado. A mí esto me suena a chantaje de lejos, sobre todo porque Pedro Sánchez, si en algún momento no se puede ir del poder, es ahora... y decir, macho, ves este folio en blanco, voy a rellenar y tú me pones la firma al final. Pero a cambio, o sea, es que a mí cuando... Sánchez ahora mismo se va del poder y está absolutamente vendido. O sea, ahora mismo no se puede ir. Por eso no se va a ir. Y todas las cosas que ha dicho, bueno, mira, o sea, porque yo también creo que... le han dado pocas cosas también por eso, porque ha ido dosificando, es decir, oye, mira, no te puedo dar todo desde el principio porque me tiene que durar esto un tiempo, entonces voy a dándote poco a poco para mantener esto, el teatrillo y no sé cuánto, ya, pero entre otras cosas por dosificarlo. Sí, claro. Si le das todo de golpe, ya no te necesito. Ya. Exactamente, entonces ahí sí que se pueden ir porque ya me has dado lo que yo quiero y punto. Pero vamos, si en algún momento están, lo que se les pase por la cabeza a conseguir es ahora. O sea, este se va del poder y vamos. Pero cuando habla... Sería justicia, es como la justicia ahí. Cuando hablan Miriam Nogueras de cambio, o sea, ¿pero qué esperas? O sea, a ver, pero ¿quién es? Pero si nadie espera, sí, claro. Nada, si esto todo no, es cosa retórica. Pero por eso digo... Hoy, perdón, no, Manuel, estaba cambio. viendo yo, hacía tiempo que no veía una sesión de control, me la he puesto 3 minutos, hacía tiempo que no veía ni un segundo. Y todo eran zascas, golpes de cesto, que digo, suponiendo que hay 3 personas válidas en cada partido, dedican todo su tiempo de esfuerzo y energía a pensar una frase titular. Digo, pero aquí alguien se dedica... Lo único que buscaba... O sea, decir que la democracia es una forma de gobierno excesivo, es una forma de ir tirando. Total. No, y más con Sánchez. Pero por eso digo que lo único que buscaba Junts desde el minuto 1 es la amnistía. Y la amnistía no la ha conseguido. O sea, la amnistía de Puigdemont. Claro, la amnistía del perdón total. Regresar. Puigdemont soñaba con regresar como Tarradellas y tal, y venga, yo soy como aquí. Napoleón. Y tal. Bueno, pues no se va a producir, porque hay algo que de momento se llama justicia, que funciona, la Unión Europea. Por lo tanto, cuando habla de cambio, ¿pero qué quieres que haga, Pedro? ¿Qué quieres? ¿Que coja y le haga una fila y que vaya escoltado con la Guardia Civil y la Policía Nacional, su guarda de corps, hasta Barcelona con Puigdemont y digas, bueno, aquí te vamos a defender y la justicia... No? ¿Pero qué pretendes que hagan? No va a hacer nada, porque no puede hacerlo, por suerte. Sí, no sé, yo os digo, seguid a estos 3 en Twitter, que es, de verdad, es que es lo más interesante que está pasando en la política ahora mismo, es eso, pero lo demás son las corruptelas y todo el rollo, y se nos olvida que si mañana Junts dice hasta aquí, Pedro, es que, o sea, es que se va. O sea, al día siguiente tiene que sacar sus cosas de la Moncloa, coger al hermano escondido del sótano y llevárselo. O sea, eso es así. O sea, al final... Es que es que el poder es muy olvidadizo, ¿eh? Claro, el poder y... Mañana no es nadie. Nadie. Como dice, nadie. Mira, don José Luis con lo que ha sido. Yendo a la panadería a comprar el pan, pobrecito mío. En chándal. En fin, bueno, vamos a dar gracias a nuestros socios. En este caso damos las gracias a Rubén de Madrid, Francisco Balsa de Bes. ¿Sabéis dónde está? No. Albacete. Toma ya. Y Javier de Madrid, y ya está. Y por eso hoy no hay examen de geografía, porque ¿qué lista? Bueno, Balsa de Bes, ¿no? Sí, es el único así, porque los demás capital del reino. Y no hay más socios, o sea que... Sí, los miércoles va a ser el día flojo, ¿eh? Nos tienen que dar más juego. Yo creo que la gente ve la sesión de control y se viene abajo. Dice, claro, no me extraña. No quiero saber nada. En fin, Manu, te vemos el sábado en Economía en Llamas. Muy bien. Miguel Ángel, a ti te escuchamos y te seguimos en tu canal Medidas Cautelares y también en Libertad Digital. Efectivamente. Y en tu cuenta de X. Efectivamente. Alvarito, tu cuenta de X, que además la tuya. Bueno, he tenido ya como 3 o 4. La verdad es que yo me considero bastante prudente. Y tal, yo no sé por qué no hacen más que tumbarme cuentas. Lo cual demuestra que la vida es injusta. Sí, bueno, la vida es tremendamente injusta.
Pero fortalece mi carácter. Te seguimos en tu cuenta de X. Entonces, para el que no lo siga, Álvaro Bernat y bueno, no sé si ya es 1, creo. O, sí, /1 o algo así. No, ni me acuerdo. Que pongan Álvaro Bernat y sí. que estás ahí. Sí, exactamente. Te vamos a etiquetar en X también Muy en bien. el programa y tal. Entonces, más fácil lo pueden encontrar. Muy bien. Muy bien. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Dios quiere. Nuestro Ahí querido estaremos. Héctor a los mandos también mañana y a todos ustedes, si así lo desean, vótennos en iVoox. Y al que nos está viendo en YouTube también puede votarnos. No hace falta que estén en iVoox. Y regresaremos, Dios mediante, mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad Mi Buen Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.